Hey, Marco, Hey, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿cómo va la vida? Muy bien, acá estamos, encerrados, ¿Dónde andas? en México. Estaba haciendo ¿Estás? Chicago. Estaba haciendo Chicago acá en México cuando nos agarró primero, suspendieron la obra unos 15 días y de ahí nos dijeron que no, que se cancelaba y ya todo estaba cerrado en Perú. Acá no, porque en México la situación es distinta, pero nada, me quedé aquí. Así que acá estamos. Pero, pero alcanzaste a estar en Lima, ¿no? No, o sea, fui a Lima cuando estaba en Después de plena que nos temporada. vimos, tú fuiste a Lima. Sí, a recoger a mi perro. Fui a No, recoger a mi perro, me lo traje y bueno, nos cancelaron. Bueno, lo que le ha pasado a todo el mundo, es lo que está claro. pasando ahorita. O sea, nos quejamos, pero también sabemos que todo el mundo está pasando por lo mismo y que es un momento difícil, ¿no? Para Claro. todos. Pues bueno, para todos. No, O además sea, esta semana empezó súper rara porque alguien me escribió hace un momento diciéndome que alargaban la cuarentena hasta el 28 de junio en México. Y yo, ¿qué? Mándame las noticias. Parece que es una noticia falsa, bueno, pero acá en México es alcanzamos a sentir rarísimo todo lo que... O frío. sea, hablo con la gente de Perú. En Perú ha sido... hace un calor estos días. Sí me dijeron, sí me ¿Cómo se dijeron. llama? En México, o sea, en Perú la decisión del gobierno ha sido muy radical y también si sales a la calle no, ¿cómo se llama? Te arrestan, es como que muy estrictos. En cambio en México, ¿no? Acá en México la cuarentena no es obligatoria, puedes salir a la calle, entonces hay una falsa percepción de realmente si la gente se está contagiando, no se está contagiando, qué está pasando Mejor y dicho. estamos acá. Así que, pero a Bueno, nosotros nos toca acatar y hacer lo claro, mejor eso que está bien. podamos y no ser egoístas, ¿no? Pensar ese es el tema, un poco, a veces escuchas fiestas y cosas y dices, como dicen acá en México, ¿qué pedo? ¿Dónde está un poco el sentido común? Pero bueno, ahí vamos. Pero bueno, ahí vamos a salir adelante. Oye, Marco, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto verte nuevamente. Qué chévere poder hablar contigo y con alguien que sabe del tema, que conoce y vivió el tema, lo vive todavía. Mucha gente me ha pedido que habláramos con alguien que tuviera experiencia en teatro musical y qué mejor que tú que has estado haciendo cine, televisión y pues teatro musical en la meca del teatro musical. Eh, Gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a estas charlas. No, un honor, fue un honor para mí, en serio, te lo agradezco de todo corazón. Representando al Perú, ya necesitábamos un peruano. Sí, oye, pasaba, y dije, ¿qué pasa? No hay peruanos para entrevistar. Bueno, bueno, entonces empecemos un poco con las preguntas. Estudiaste en una escuela muy reconocida en New York, donde estudió Philip Hoffman, Benicio del Toro. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en el inicio de tus estudios. Mira, yo comencé en Perú a los 14 años. Sí, mucha gente de Latinoamérica nos ve. Estuve en un programa que se llamó Nube Luz, una novela que se llamó Torbellino, bla, 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 haciendo mucha televisión y teatro al mismo tiempo. Y de ahí a los 22 años ya había hecho varias novelas y estaba un poco frustrado con todo. Me sentía un actor poco talentoso, no entendía las cosas que me enseñaban. Entonces me sentía yo que yo era el problema, que no tenía la capacidad, el talento, ¿no? Y decidí irme a esta escuela, Circle in the Square. Siempre me gustó el teatro musical y esta escuela te ofrecía teatro clásico y teatro musical en inglés, que era la hueva, ¿no? Porque había que estudiar el idioma y todo eso y hacer que sea más difícil definitivamente. Pero yo estaba obsesionado con Nueva York y decido irme a Nueva York. Lo que pasa en estudiar en una escuela tan prestigiosa, tienes varias cosas. En primer lugar, tienes gente como Philip Seymour Hoffman, que estudió ahí, que vienen y que conversas con ellos y te hablan un poco de la experiencia, que también no siempre pasa que el actor famoso es generoso con lo que dice, ¿no? A mí me pasó en Actors Studio, ¿te acuerdas las entrevistas que daban? Ujú. Me acuerdo que vi la de Martin Landau, un gran actor, y que fue, para mí, esa fue una clase. Yo utilizo cosas que Martin Landau habló en esa clase, y estaba la de Meryl Streep. Nadie deja de decir que es una genio la mujer, pero no compartió nada de técnica, no compartió nada, fue muy poco generosa. Entonces, bueno, tienes eso de ahí y aparte tienes profesores que vienen haciendo esto hace muchos años. Una de las cosas que yo entendí es, hay una gran diferencia cuando alguien enseña sabiendo enseñar a alguien que, lo que pasa en Latinoamérica, creo, no sé si pasa en Colombia igual, pero que generalmente muchos de los profesores son actores que tienen mucha experiencia o directores que tienen mucha experiencia. Si tienen el don de enseñar, genial, pero no todos los tienen y a mí me pasó que me confundieron mucho. Y cuando llegué de repente a Nueva York me topo con gente que tú ibas con todas tus expectativas y te decían, haz este ejercicio una semana. Pero, ¿cómo hago? Pero yo sé,
haz este ejercicio una semana. Y no se tomaba más tiempo que eso, dependía de ti. Eso también es lo que aprendí, todo depende de ti. Entonces te metías, te encerrabas una semana a hacer el ejercicio y empezabas a descubrir cosas en tu instrumento. Toda esta cosa que hablamos de nosotros como instrumento, empecé a entenderlo. Empecé a entender por qué eran los ejercicios y empecé a entender que todo tiene una técnica. Hasta lo abstracto tiene una técnica. Entonces, yo prefiero mil veces estudiar con alguien que sepa enseñar, ¿no? Y esta escuela tenías esa gran oportunidad. Claro, y dices una cosa que es muy cierta y muy válida. No todo el mundo es buen pedagogo. Y hay muchos actores que a veces, lo hablaba con un maestro aquí en Colombia hace un tiempo y decía, hay algunas personas que enseñan o desde su frustración o desde el rencor por la televisión o por las oportunidades y te puedes entorpecer el trabajo de alguien, ¿no? Mira, totalmente. Como te digo, a mí me pasaba que yo tenía trabajando desde los 14 hasta los 22 y viviendo de esto, pero me sentía muy frustrado. Y te pongo un ejemplo. Los actores que están viendo esto conocen el ejercicio del animal. Y hago una obra de teatro que yo me pasé como un pelotudo, un mes completo haciendo de tigre. Y me arrastraba por el piso, me trepaba a las paredes, hacía de tigre como un cojudo viendo documentales y todo. Y al final no entendía para qué mierda hacía esto. Cuando me fui a Estados Unidos, me explicaron. No, el ejercicio del tigre es para que tú vayas examinando y de repente encuentres cosas que finalmente puedes utilizar en el personaje o no, o simplemente una sensación. O sea, siempre es el ejemplo de Marlon Brando que se puso estos algodones y que su animal era el gorila. Pero no todo el mundo puede hacer eso todo el tiempo. Porque, a ver, si llego yo a un casting tuyo y llego con dos algodones ahí, ¿tú qué me vas a decir? ¿Te puedes quitar los algodones, por favor? Que no te entiendo. No todos somos Marlon Brando. Hay una técnica para todo. Y eso es lo que me pareció a mí más interesante y eso es lo que a mí me enseñó a crear personajes. Porque hay muchos, yo me acuerdo que ya, ahora que ya tengo la experiencia, me acuerdo que estaba trabajando con un director muy, muy famoso en Perú, muy conocido, y estábamos actuando juntos. Y en un momento él dijo que a sus alumnos él les decía que si no sentían que un gran rayo de luz, que el personaje entraba y los penetraba desde los pies hasta la cabeza, ellos no estaban actuando. Y yo le dije, bueno, entonces yo no debo estar actuando porque yo no siento eso. Hay una razón horrible. No, es que no, en serio, hay una técnica. Martín Landó en su entrevista era muy técnico y yo usé mucho, por ejemplo, yo tuve que hacer, hice cabaret, este musical, que ya te voy a contar que fue lo que Ujú. me llevó a Broadway. Y apliqué lo que Martín Landó hablaba, era, él agarra y se pone a ensayar. Y dice, ¿cómo camina el personaje? Y empieza a caminar. No, esto no me funciona. Se mira en un espejo. Vuelve a caminar de otra manera. No, no me funciona. Hasta que empiezas a sentirlo orgánico. Yo la caminata del personaje de cabaret, me reuní con una profesora de danza y empezamos, me dijo, patina. Y empecé a patinar. Y de repente por ahí salió un movimiento, pero obviamente no iba a salir en el escenario patinando. Entonces, a partir de este patinaje, empecé a encontrar un movimiento en las caderas y empecé un día, a partir de eso, a empezar a caminar y estaba la directora, el director y estaba el asistente de dirección. Yo caminaba por el escenario y decía, ¿esta qué tal? ¿Ah? No, no, esa no. Yo seguía caminando. Esta, ya, hoy sí puede ser, ¿no? Y entonces seguía caminando y, después me di cuenta que, ok, tenía el movimiento de la parte de abajo y necesitaba movimiento arriba. Entonces empecé a mover los brazos y de repente encontré. Pero es una cosa muy técnica, no vino ningún rayo de luz, ni vino la inspiración divina, ni una nube me iluminó y sentí que el personaje caminaba de esta manera y lo saqué. No, hubo una técnica que utilicé para llegar a esto, ¿no? Marco, bueno, venías de un show muy importante en Latinoamérica, con mucho reconocimiento, en donde se cantaba, se bailaba y demás. ¿Te vas a New York buscando un poco eso, la música, el canto, o netamente o solamente la actuación? Mis etapas en Nueva York fueron, ¿tú te refieres a cuando llegué a Broadway o solamente a la Sí, escuela? sí, sí. No, cuando llegaste a estudiar allá. Ah, estaba muy frustrado porque, bueno, de repente muchos actores en Latinoamérica se pueden sentir identificados. No menosprecio las novelas, me encanta hacerlas, las he hecho y he sido muy feliz haciéndolas, pero estaba cansado y siempre me pareció un cliché cuando escuchaba actores que decían, ya estoy harto de las novelas, y decía, "Ay, por favor, si son lo máximo", hasta que llegas a un punto en que tú te dices, ya estoy harto de las novelas y quería estudiar. Y había trabajado desde muy chico y quería tener la experiencia de ir a una escuela y estar, ¿cómo se llama? Y aprender y dedicarme solamente a estudiar sin tener la responsabilidad de un trabajo encima, ¿no? Y nada, postulé a 3 escuelas, ingresé a las 3, gracias a Dios, y terminé ingresando, decidiéndome por Circle on the Square, que fue la que estuve preguntando alrededor cuál era la más prestigiosa, y esa era la que yo quería. ¿Y hablabas inglés? Hablaba mal y, ¿cómo se llama? Había estudiado solamente para irme a estudiar, había estudiado un año de un curso súper intensivo
Y cuando llegué allá fue una de las grandes dificultades, sobre todo por, más que bueno, el inglés obviamente, el speech que le dicen allá, que es la pronunciación. O sea, me di cuenta que llegué a estudiar actuación, pero que también llegué a estudiar speech, no solamente inglés. O sea, nosotros tenemos 5 sonidos de vocales, A, E, I, O, U, nada más. Ellos tienen 14 y ninguno se parece a nosotros. Y al principio no los escuchas, ahora los puedo escuchar, pero en esa época me decían, di A, y yo, A, decían, no, no es eso, di A, y yo, A, no, no es eso, y no es todo un proceso, y tienes que dedicarle mucho tiempo a eso porque es súper importante, ¿no? Cuando hice Chicago en Broadway, me tuve que entrenar también con una coach, que es mi coach, Lee Dillon, a quien amo, que es como mi mentora. Y nada, y a veces te dan notas como que Marco, esta vocal no está bien pronunciada, porque cambias el significado de la palabra. Igual los gringos son muy buenos con el acento y les gustan los acentos, es una cosa a nuestro favor, pero que no te entienden. Y eso no puede pasar. Bien. Tu experiencia, digamos que ha sido más en obviamente en la actuación y en lo musical. Has hecho mucho teatro. ¿Eso puede llegar a ser una dificultad para hacer televisión o crees que suma? El que se hace un actor Entonces, más de teatro para poder hacer televisión. mira, yo pienso que suma por la técnica, por el proceso, ¿no? Me frustra un poco cuando hago cine, por ejemplo, y llegas a grabar y digo, ¿cómo? ¿Esto no era otro proceso? ¿No estábamos haciendo cine? ¿Por qué no nos juntamos a ensayar? ¿Por qué no? En el ensayo es que descubres cosas, en el ensayo es que el director te puede ver. Es más, y en Los Ángeles tomaba una clase de actuación que era porque ella le enseñaba a los directores cómo sacar las tomas de las escenas de los actores, de ver de lo que los actores estaban dando para agarrar la toma, ¿no? Pero dime tú si este mito es cierto, porque también pasa muchas veces que te dicen, no, 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 es actor de teatro, no tiene naturalidad o bla, 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 pero yo creo que como actor también te vas adaptando y para eso tienes un director, pero tú como director de casting, ¿qué me dices con respecto a eso? Porque hay muchos directores de casting que son los que tienen el prejuicio, te dicen, no, actores de teatro no, son muy No, exagerados. Ay, no, ay, no, no, es más. Es más, yo le cuento a la gente que alguna vez hablaba con José Padilla, el director de Brasil, que estábamos haciendo Narcos, y Padilla me decía que él no tenía ningún tipo de prejuicio contra los actores de telenovelas porque entendía que en Latinoamérica ese era el mercado, pero que en lo posible a él sí le gustaba que buscáramos actores de teatro, porque sentía que el actor de teatro es más recursivo, tiene muchísimos más elementos. El actor de televisión, digamos que está acostumbrado a otra cosa. Pero te lo pregunto por lo mismo, porque hay gente que dice, uy, no, los teatreros son muy exagerados, ¿no? pero yo creo que es un tema también de uno personalmente aceptar que estás en distintos medios, ¿no? El teatro es un código, o sea, yo en el teatro tengo que proyectar, obviamente si es en televisión no proyecto. Cuando he estado en Colombia haciendo decisiones y teníamos muy claro con los directores cuál era el código. Era la telenovela exageradísima que las personas escuchaban y necesitaban tener clara la emoción. Se hace cine, sabes que es otro código y apoyarte en tu director mucho. Yo creo que al final de cuentas lo que siempre tratas de encontrar, para mí la clave de la actuación, más que creación de personaje y todo eso, yo admiro mucho cuando encuentro verdad en lo que estoy viendo, ¿no? Okay. Marco, ahora cuéntanos un poco cómo y por qué llega ese sueño de Broadway a tu carrera. Fuiste el primer latino en protagonizar allá. ¡Wow! Es muy loco todo, Juan Pablo, porque es la gente que a veces te pregunta, ¿no? Los chicos que te preguntan, ¿cómo haces para llegar a tal cosa? Y no hay, en mi experiencia, puedo hablar de mi experiencia, no hay un shortcut, no hay un atajo, ¿no? Y lo hablaba con Bianca Marroquín, que es con quien, mexicana ella, con quien protagonicé Chicago, y ella decía lo mismo, no hay un shortcut, no, todos los puntos se van uniendo. Y entonces regresa a mi época de estudiar en Nueva York. Mi director de baile del segundo año era Albert Stevenson, que es la pareja de John Kander, que es el compositor de Cabaret. Y veían muchas de las cosas que nosotros hacíamos en la escuela. Pasan los años y yo quiero hacer Cabaret en Perú. Llamo y consigo los derechos no estaban disponibles y llamo a Albert y me dicen, por ser tú te los damos, porque Perú no estaban disponibles y hacemos Cabaret. Mando mi material y les gusta. Después hay un productor que está interesado en hacer una producción conmigo porque había visto Cabaret. Y va a Perú y me invita a su estreno en Broadway, que era la nueva obra de John Kander y de Fred Ebb, y la producía la misma gente de Chicago. Y ahí es que me presentan, y teniendo a todos ellos ahí presentes, hablando bien de mí, el productor general dice, estamos buscando un latino, no lo hemos encontrado. Habían audicionado gente, es más, gente conocida, que no puedo decir los nombres, y me dijeron, ¿por qué no te vienes a audicionar? En Perú decimos,
me están hueveando. Yo dije, me están hueveando, eso no Sí, puede sí, ser. sí. Además, porque había escuchado que esto le había pasado a Bianca Marroquín, a Elena Roger, de Argentina, de México, que son países que tienen mucha producción musical, pero de Perú, que no teníamos esa fama de teatro musical. Y yo decía, se han equivocado. Y nada, regresé a, ¿cómo se llama?, a la audición. Y nada, audicioné, fue una audición muy larga, me tuve que preparar un par de meses para esto. Y el proceso fue que toda una mañana. Y después de que canto, baile con toda la gente creativa de la obra. Y de ahí vienen los productores a verte. Y de ahí en la tarde me mandaron un mail diciéndome que había sido aceptado, que querían que yo sea el primer latinoamericano en hacer el personaje de Billy Flynn. Pero la cosa curiosa de esto es, Juan Pablo, y hablemos de los latinoamericanos, si yo no hubiera regresado a Perú y dedicarme al teatro musical y a todo esto, jamás hubiera llegado a Broadway, que es lo raro. ¿Entiendes? Y una cosa que yo veía a Broadway y decía, jamás voy a estar ahí, no es ni siquiera una opción para mí. Y me fui a Perú a hacer las cosas que quería hacer, que apreciaba hacer. Y fue por eso, sí, por Perú, que finalmente regresó y terminó en Broadway. Terminas, sí. Marco, yo tengo una amiga que estuvo audicionando para el musical de Gloria Estefan en Broadway y ella me contaba que es tal cual se ven en las películas. Te dan un número, esperas todo el día en una fila, entras, nadie te habla, te ponen la pista, baila, canta, tan, sales y sales como... Cuéntanos un poco esa experiencia que me parece enriquecedora para ese proceso de casting tan diferente. Personalmente, a ver, te lo pregunto a ti también, Juan Pablo. Yo he tenido muy buenas experiencias en los castings contigo, pero también he tenido muy malas experiencias en algunos castings en Latinoamérica, porque siento que somos más informales y en todo sentido. Los actores, todos se hablan, se saludan, esto, y Andrés y entra, y es amigo del director, y es como que, wow, ¿qué pasó acá? Y me quiero concentrar a lo que he venido a hacer. Y creo que eso sí en Estados Unidos hay mucho respeto, hay mucha amabilidad. A mí me ha tocado llegar donde directores de casting que son muy mamones y que te hacen sentir incómodo, te hacen sentir ¿para qué me llamaron? ¿Qué hago acá? O sea, es muy incómodo. En cambio, allá es todo muy profesional. Eh, Son un poco más fríos, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que la sala tiene que estar en silencio, que todos estamos ahí porque queremos hacer un buen papel, estar tranquilos, todo el mundo calienta, todo el mundo canta sus cosas, entras a la sala y generalmente son muy amables. O sea, es muy amable, te dicen cuando tú estés listo. Si tú paras, ¿cómo se llama? Yo también hice una preaudición para lo de Gloria Estefan. Si tú paras y te confundes, ¿puedo empezar de nuevo? Por supuesto, empieza de nuevo, no tienes ningún problema. Hacen que el ambiente sea cómodo. Obviamente, te tienes que preparar. Y una de las cosas que he aprendido allá en los procesos de audición, también en televisión, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay mucha competencia. Lo de Gloria Estefan, por ejemplo, todos los latinos queríamos estar ahí porque no hay muchos personajes en Broadway, ¿cómo se llama? Para latinos, sobre todo con acento, ¿no? Todos queríamos estar ahí. En un momento a mí me hablaron para el personaje, pero después ni siquiera hice la audición, la segunda audición. Y nuevamente, cuando vino el reemplazo, me volvieron a llamar y nuevamente todo se perdió en el espacio. Es muy loco, a veces los actores no tenemos control de eso. Pero creo que a veces lo que pasa es que buscan algo tan específico. Después de lo de Chicago, por ejemplo, audicioné para Castle e hice un guest star en Castle, ¿no? Y también hice una cosa en Alias, muy chiquita, pero lo me pasó en ambos casos que lo que hice en la audición fue lo que hice en el set. Nadie me dio ninguna indicación. O sea, es como que hay tanta gente que lo que buscan es esto. No se dan el trabajo de pensar, mira, qué talentoso, o hoy este podría tener algo, no, mejor, no. Esto es, pa, listo, no hay que perder Hazlo. tiempo. Esto es, no hay más ciencia, esto es lo que queremos. Entonces, eso también me hizo relajarme un poco en las cosas y no tampoco darte de latigazos. A veces es muy específico lo que quieren, lo que sí tienes que llegar bien preparado, ¿no? Siempre, eso sí. Lo que decía, estuve viendo tu entrevista de la Casa de las Flores, ¿no? De la directora de casting, y es importante eso. Yo creo que de ahí tiene razón ella. A veces nos metemos en la cabeza muchas cosas de que tienes que ser diferente, que tienes que hacer algo distinto, que tienes que hacer algo para impresionar en el casting, y no, lo que tienes que hacer es verdadero y hacerlo lo más verdadero a ti. Claro. Pero de todos modos tiene que ser muy tensionante, ¿no? ¿Muy qué? Tensionante. Puta, es horrible. Puta, es horrible, ¿no? O sea, el día de, ¿cómo se llama? Del casting a Chicago lo que quería es que termine. Yo decía, no me importa, que no me elijan, ya me harté, me quiero ir a mi casa. Eh, y ¿sabes qué es lo más horrible? Me ha pasado además después de esto, puta, que me pasó
generalmente en Estados Unidos en la escuela te entrenan muy bien al tema de audiciona y olvídate. Entonces, yo generalmente audiciono y me olvido. Si te llaman para un callback, tú dices, uy, pero ya cuando te llaman para el último callback, ya no, puta, ahí ya empiezas a Obvio. aprender. Un día me llaman, hay una serie, un sitcom de Kirstie Alley, que yo audicioné desde Perú, mandé el casting desde Perú, y me llaman y me dicen, eres tú. Kirstie Alley quiere que seas tú. Mañana van a ver a 5 personas más, pero prepárate, pide permiso porque te tienes que venir en una semana a grabar el piloto. Al día siguiente vieron a 5 personas más y eligieron a otro. Después hubo otro casting para Devious Maids, una serie y tuve que ir hice el casting y pasé la primera, pasé la segunda y quedé entre los últimos 6. Me rompí la pierna. Y me Ay, fui con la pierna rota por todos los estudios de Disney, claro. A las estrellas imagino que le ponen los carros más cerca, pero nosotros nos mandan al parking lot, pero donde mandan a no sé quién, y tuve que caminar no sé cuántas cuadras con la pierna rota para llegar al casting. Y todo muy bacán, todo muy buena onda, con la gente que habían hecho Desperate Housewives ahí, y súper buena onda y todo. Y claro, te dicen, les encanta, pero no eres el personaje, o te consideran. Y el tema con eso también es que allá por lo menos es empezar de cero, Juan Pablo. O sea, ese es uno de los temas por la cual puedes estar, estado muy cerca a cosas, agarré un guest star, o estado muy cerca a cosas como pasó en Devious Maids o este sitcom, pero cuando no te eligen, regresas a cero. a cero. Es mucha la competencia ya, es muy difícil. Qué bueno eso que dices porque indiscutiblemente hay que estar muy bien formado, ¿no? O sea, es Uf. imposible improvisar. No. No, pero eso es una de las cosas que... A ver, a mí me ha tocado trabajar con muchos actores y me pasa que están siempre los actores que te dicen, no, a mí no me gusta ensayar, a mí no me gusta ensayar porque pierden naturalidad. Yo no soy de esos. Yo soy de los que le gusta ensayar. ¿Por qué? Porque creo que en el proceso de ensayos es que descubres las cosas. Es como cuando haces teatro, ¿no? Y de repente pasa mucho, que estás en la última temporada, en la última función y descubres algo del personaje y tú dices, puta, qué pelotudo. ¿Cómo no me di cuenta que ese texto era así? Pero ya es la última función. Pero viene Claro. de hacerlo solo. No es que pierdas naturalidad. Todo viene de preparación. A mí me pasó también cuando lo de Chicago, que apareció la oportunidad. Yo venía haciendo musicales hace varios años, hacía hasta 2 al año. Entonces, cuando vinieron a hacerme el casting, yo estaba preparado técnicamente. Igual me tuve que preparar un montón para la audición, porque no era mi idioma, eso le mete más presión. Y era Broadway. Yo decía, no, yo no tengo el nivel, pero fui a hacer mi casting y totalmente preparado. Y la improvisación parte de eso. Es lo que tenemos a veces nosotros, ¿cómo se llama? Y la improvisación tiene una técnica. No es que solamente hablas Claro. pelotudeces todo el tiempo. Todo tiene una técnica y la improvisación parte de ahí. Eso es lo que a mí me encanta del teatro musical, Juan Pablo. Porque tú estás obligado, o sea, generalmente que teatro de texto puedes calentar un poquito la voz y ya sales, ya está. No, depende de uno, pero en el teatro musical, si no calientas voz, te sale un gallo. Y no quieres. ¿Gallo sabes lo que es? Sí, 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 sí. Ah, Estás sí. cantando. Sí, sí. The hills are alive. Y no Sí, quieres sí. que eso pase. Y también tienes que calentar el cuerpo porque si no, te lesionas. Y eso hace que la estructura esté completa. Y igualito con la música. La música, hay una escena famosa de Stephen Sondheim, que es un gran compositor, que le dice a Patti LuPone, que es una gran estrella, y ella le pregunta, pero esto no sé qué cosa, y él le dice, da la nota. Pero no sé qué cosa, da la nota. Listo. Tienes una estructura muy bien hecha y a partir de la estructura rompes. De ahí improvisas. No somos genios. Yo no voy a llegar a hacer Sí. cabaret, que es una maravilla de obra, y decir, ah, voy a improvisar porque, puta, viene no Creo que es adivina y así. no, hay toda una chamba. Exacto. Es mi opinión. Sí. Y no, no, y es muy cierto, porque a veces también tienden a subestimar el actor que, lo digo porque lo he visto en audiciones. Hay actores que antes de entrar a la audición calientan la voz, calientan el cuerpo, y entre los mismos compañeros se sabotean y dicen, ah, ya está el mamón este ahí haciendo su show. Es que hay que hacerlo. Tienes que, se puede decir lisuras, ¿no? Tienes que cagarte en la noticia. Es tu rollo. Al final de cuentas, todos quieren el personaje. A mí me pasaba que estuve en un casting en Miami y, claro, todos se conocían. Yo llegaba ahí porque me llamaron. Pero lo que te decía un poco de esto, ¿no? Todos los actores me miraban y hablaban entre ellos y no sé qué. Decía, ¿qué pedo? Y después, cuando entré a la sala, la gente de casting no sabía ni siquiera qué había hecho yo. O sea, y dije, señores, ustedes me han llamado. No entiendo bien entonces. Eso creo que bueno, al final de cuentas lo que tienes que hacer es entrar a la sala y hacer tu mejor trabajo y ya está.
¿Tú qué buscas? Eso es lo que uno se pregunta. Yo creo que los actores también tenemos más preguntas a los directores de casting, ¿no? Porque yo creo que una de las sensaciones que nos olvidamos es que ustedes quieren que nos vaya bien. Para eso nos han llamado. O sea, tú Claro. nunca has llamado a un Porque es actor que si a ustedes les va bien, a uno le va bien. y nunca has Si, llamado a un si actor uno porque dices, muestra buenas puta. opciones, si uno muestra buenas opciones, el director dice, hey, qué buen director de casting es, o qué buena directora de casting es. Uno no llama a la gente a casting para que le vaya mal. Y si ves a un actor nervioso, ¿qué le Pues recomiendas? Si te pones muy nervioso, yo, ¿qué yo pasa que te pones muy... normalmente, no, yo digamos que yo trato de ayudar un poco. A mí me pasa como lo decían Eva y Yolanda hace un tiempo, hay cosas que uno no puede negociar, que no se sepan un texto, Mm. ¿no? Y eso pues te da inseguridad y hace que los nervios afloren, pero pues los nervios son comunes y trata uno de conciliar y de calmarlos, Bueno, tampoco es pero, tu pero, trabajo, ¿no? pero pues exacto, o sea, Claro, ¿no? Y si claro, tienes un claro. productor que está atrás diciéndote, ¿qué pasa? Oye, Juan Necesito. Pablo, y una pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema, todos los que somos extranjeros, Usted me está México se ha cambiando la vuelto como que entrevista, Marco. Ya, pero esto te levanta y te le sale a los actores. Es el tema del acento. Tú sabes, cuando tuve que estar en Broadway, obviamente tenía que hacerlo en inglés y ahí no había, pero el acento en tu propio idioma a veces se vuelve más difícil porque tienes más prejuicios, te sientes más ridículo, te sientes más falso. Y a ¿En veces llegas a los serio? castings y, por ejemplo, acá a mí me pasa. A mí me pasa. A mí dame en inglés y no tengo ningún problema porque es otro idioma. O hasta en italiano, que a veces me piden con acento italiano e inglés y no tengo problema con eso. En castellano me cuesta más porque me siento que hago más el cliché y que estoy siendo falso. Acá en México al principio, ¿Porque lo me piensas? que, porque lo piensas. Qué Y bueno. empecé a hacer una novela en Televisa acá y de repente me vi que estaba hablando así en todas las escenas. Dije, no, para. Dije, no, esto no es natural, esto no es mexicano, esto es un robot y esto no funciona ni acá ni en la China, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual, cuando me han enseñado técnica, te dicen, trabaja, trabaja, ensaya, 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 y en el momento de la audición, olvídate. Pero el tema del acento es un momento que, claro, a veces se te escapan, porque te pones nervioso y a veces se te escapan, los Claro. colombianos y los peruanos nos comemos las heces, por ejemplo, y de repente se te escapan un par de heces, ¿no? Me pasaba en Chicago también, que de repente en algunas partecitas me decían, me daban las notas, ¿no? Pero cuán importante, si tú, con el tema de México, sobre todo acá que la producción latinoamericana está centrada acá y tenemos que hacer el acento mexicano, ¿cuán importante sientes tú que es eso? ¿Me estás preguntando? Sí, quiero saber, pues, tengo que hacer audiciones, yo acá también, tengo que trabajar. Marco, la idea es que yo te pregunte a ti. Véase la charla con Orto Soyuz, que es de las primeras, y él le contesta la pregunta. Él es mi profe, él es mi profe, él es mi profe. Bueno, retomemos la entrevista. Bueno, ¿qué necesita un actor para entrar en el circuito de Broadway? Existe mucho respeto ante ese circuito. Hay muchos actores que dicen, puta, me encantaría estar ahí. Es difícil, hay que exigirse mucho. Pero tú que has estado allá, ¿qué necesita un actor para entrar en ese circuito? ¿A qué te debes enfrentar? ¿Qué necesita? ¿A qué te debes enfrentar? ¿Y qué es vivir esa experiencia, Marco? Wow, es una pregunta bien difícil. Como te dije, mi experiencia, yo tuve que regresar a mi país para llegar a Broadway y creo que también parte por la pregunta de por qué quieres hacer esto y por qué haces esto, ¿no? Yo me di cuenta antes de ir a Broadway que Broadway era maravilloso, pero lo que yo quería era realmente interpretar estos personajes y hacer estos musicales. No me importa dónde, y en Perú tenía la oportunidad de hacerlo y de protagonizarlos, cosa que de repente yo para esa época decía en Broadway nunca va a pasar. Quería darme el gusto. Así fue como llegué. Al mismo tiempo, por eso depende, ¿no? Uno sueña a veces con esas cosas enormes y pierdes un poco la brújula de por qué quieres hacer esto y por qué estás haciendo esto, ¿no? Y date el crédito de las cosas que también podemos hacer en Colombia o en Perú. A veces no tenemos los recursos, pero eso hace que hagamos cosas más creativas. Pero entonces, vamos a Broadway. Sí tienes que tener un nivel y yo creo muchísimo en el tema el trabajo más que el talento. Yo siempre me he considerado que no soy el más talentoso, no tengo la mejor voz, no soy el mejor bailarín ni mejor actor, pero entonces me toca romperme el lomo, ¿no? Y estudiar, ser muy específico con el texto, ser muy específico con la música. Vas a competir siempre con gente muy talentosa y en Broadway hay gente muy talentosa, pero no necesariamente ellos se ganan el papel. A veces te lo dan a ti porque encuentran algo en ti. Y regresamos a lo que decía la directora de casting de la Casa de Papel.
que tienes que hacerlo tuyo, porque tú traes lo distinto. Yo notaba como en la escuela, por lo menos, les llamaba mucho la atención que yo sea peruano y por eso yo ya traía algo cultural, algo distinto que a ellos les parecía distinto y les llamaba la atención. Listo, entonces no es que tampoco me voy a poner un chullo o voy a ponerme a bailar un guayno en plena audición. Claro. Ya tienes algo en ti que viene con tu cultura y hacerlo tuyo, eso es lo que hace, eso es lo que lo hace diferente, porque vas a competir con gente, prepararte mucho. Lo que decía ella también, ¿no? Que hay que estar en tu casa. Y claro, los actores somos flojos porque no hacemos monólogos. El bailarín no puede dejar de bailar porque se lesiona. El Claro. bailarín ¿cómo se llama? Se estira todos los días y eso es lo que pasa un poco con los actores. Y en el teatro musical me pasó el otro día que alguien me llamó a hacer una canción. Oh, no, ahora que todo el mundo está encerrado, quiere todo el mundo hacer canciones, lives y todo esto. Y me puse a cantar una canción que ya había hecho y las notas agudas me costaban mucho. Pero sin embargo estaba estudiando hace poco y tomando y empecé a aplicar lo que me habían enseñado y descubrí nuevas cosas. Nunca dejes de tomar clases, nunca dejes de prepararte porque nunca sabes cuándo va a llegar la oportunidad. Si me hubiera llegado la oportunidad para lo de Broadway, yo no hubiera estado preparado, no me lo daban, pero yo estaba muy caliente porque estaba trabajando mucho. Entonces siempre estar preparado. Igual, te puedo decir también cuál es el proceso de Broadway, ¿no? Hay muchas cosas y seamos realistas. Pregúntate por qué quieres hacer esto. Hay teatro musical también en Madrid y hacen cosas maravillosas. Hay muchos mexicanos trabajando en Madrid. Si lo que quieres es hacer teatro musical, hay oportunidades en otras partes con el idioma. El idioma es complicado, pero hay mucha gente que también ha llegado a estar en el ensamble en Broadway. Es técnica de baile, técnica de canto, papeles. Los papeles son importantes y el idioma. Y el idioma y el acento, hay que trabajarlo. O sea, si tú decides irte a lugares como yo decido venirme a México y lo que hablábamos del acento, entonces me toca hablar como mexicano en los acentos, en las audiciones. Es lo que es. Y eso es parte de nuestro Qué trabajo. tanto puede pesar que seas extranjero, Marco? En Broadway, Sí. yo creo que para el ensamble no tanto, a menos que tengas un personaje, pero si tienes un personaje, yo tengo acento y eso me limita mucho a solamente personajes. O sea, las audiciones que yo he hecho después, estuve una preproducción de Broadway que se llamaba Zapata y era mexicana. O sea, era una historia mexicana. Audicioné hace poco para Moulin Rouge, era para el actor, para el papel del argentino. Siempre voy a estar, ¿cómo se llama?, limitado por eso. No me van a poner en Oklahoma a protagonizar, jamás, eso no va a pasar. Pero sí es Me están importante y regañando que porque no te contesté la pregunta, la voy a contestar. dale. La gran mayoría de proyectos que yo hago no exigen que los actores hagan otro acento. Los proyectos en los que yo participo normalmente necesitan un peruano, un argentino, un mexicano, un colombiano, un venezolano. Y cuando necesitamos que un actor tenga ese acento, pues se le pide y se audiciona al actor intentando buscar el acento. Por eso siempre le digo yo a los actores, aprovechen el oído y escuchen mucho los acentos. Para mí un acento tiene un ritmo y tiene una psicología. Y hablábamos eso con Hortos. Eso hay que también entrenarlo, 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 porque esto es una industria y hay industrias en donde el acento chileno se puede oír mal, el argentino no navega tan bien, hay series españolas que a veces tú tienes que subtitular porque hay gente que no entiende el acento. Entonces sí creo que los actores tienen que tener un poco como ese entrenamiento también con el tema de los acentos. Y es una cosa que en Latinoamérica somos medio reacios a eso, pero mira en Estados Unidos cómo trabajan, o Muy. sea, Nicole Kidman, cada vez que la escuchas en una entrevista habla como australiana y después en las películas nunca la escuchas con su acento original. Es parte del trabajo y es parte de crear. Y tenemos, por ejemplo, para el personaje de Cabaret, yo, como se llama, en un principio me negué a hacer el acento alemán, pero Ujú. era miedo hacerlo mal. Y simplemente cuando empecé a ensayar sin el acento nos dimos cuenta que no funcionaba, que tenía que hacer con acento alemán. Y es más, empecé yo y al final se decidió que todo el elenco que era alemán hablaran con acento alemán y es una sensación. Es toda una atmósfera que estás creando que era importante. Y es estudiar, tenemos que encerrarnos en tu cuarto y estudiar. Y Porque practicar y ensayar. un actor, un actor, un actor que se somete de esa manera como a esa presión y ese trabajo que hay allá en Broadway, como te pasó a ti, necesita una preparación diferente. Bueno, yo sé que hay una dieta diferente, que hay un entrenamiento diferente, pero ¿cuáles son esas cosas diferentes que el actor cuando está allá tiene que hacer que no haría un actor comúnmente en televisión, por decir algo? Hay una súper responsabilidad con lo que... Porque perdóname, te interrumpo, porque hasta la dieta les piden que cambien hábitos. Es muy divertido porque hay historias divertidas, Juan Pablo, de actrices que se han engordado, actores que han engordado y no los pueden votar por sindicato, pero lo que hacen es no cambiarles el vestuario. Entonces, cuando ya no le pueden poner el vestuario, tienen que poner el reemplazo. Para que estés
por ejemplo, es un show en el cual los bailarines tienen que estar muy en forma porque es parte de la estética. Eh, y sí es verdad, y me lo vas a decir tú también, o sea, hay cosas muy específicas, pero el actor tiene que estar en forma. Es parte de tu trabajo, mi forma, es lo que yo pienso, yo creo que sí. Y claro, las comidas afectan la voz. Salir, o sea, tú te vas del esto y si tienes dos funciones al día siguiente, no te puedes ir a una fiesta porque te quedas sin voz, te sale un gallo y estás en Broadway, pues no quieres que te salga un gallo, no quieres que estas cosas. Entonces empiezas a disciplinarte mucho. A ese musical Wicked, ¿no? Que la gente habla, las chicas de Wicked, ¿cómo llegar a eso? Bueno, las chicas de Wicked no tienen vida, porque si hicieran cualquier cosa, no pueden cantar lo que tienen que cantar en el escenario, ¿no? Y regresando un poco o sea, a toda esta disciplina, y regresando un poco a tu pregunta de Broadway, a mí siempre me llamó mucho la atención porque en la ópera la gente hablaba con Juan Diego Flores, que es un cantante, un tenor muy famoso, y Juan Diego, ellos en la escuela empiezan a estudiar los repertorios que se hacen generalmente todo el tiempo, ¿no? Y si tú eres, por ejemplo, eres de Argentina, de Perú, donde sea, y tú te quieres ir a Broadway, puedes irte, vas a estudiar, tomas tus clases, hay audiciones abiertas, no necesariamente del sindicato, hay cosas que tiene que ser el sindicato, que es difícil, tiene que agregar puntos para llegar a esto. Entonces, generalmente lo que empiezas es haciendo teatro regional. Tú audicionas para los mismos musicales, para Cabaret, para Chicago, para estos todos musicales, pero para regional. Y empiezas a crearte un currículum y empiezas a aprenderte los personajes y empiezas a tener más canciones y más repertorio para cuando vengan las audiciones. Eso hace que estés preparado y que sepan que has hecho personajes en otros musicales. Y así te van tomando, así haces puntos para llegar a ser Equity, que es el sindicato, y cuando eres Equity ya tienes acceso a audicionar a las producciones Equity que son de Broadway y también giras nacionales. Es más o menos el proceso que pasa. Y empiezas a giras nacionales y entras, que ya eres parte del sindicato y después de las giras nacionales puedes seguir audicionando para cosas de Broadway y, ¿cómo se llama? Llegas a ser ensamble o de repente un personaje chico o reemplazo de algún personaje en alguna obra. Pero es más o menos el círculo y el proceso que puede tomar mucho tiempo y que no necesariamente es una garantía. Te puedes quedar haciendo national tours. Yo hice el Chicago Tour en Corea del Sur con Chicago y pasaba que los chicos que estaban en el ensamble ya tenían 8 años haciendo esto y estaban un poco frustrados Wow. porque se dieron cuenta que no iban a llegar a Broadway, que Broadway no los estaba mirando. Depende de las oportunidades que tú quieras darte. Por ejemplo, había dos chicas del elenco de Chicago que estaban hartas de ese ensamble y que no les daban la oportunidad y no se las iban a dar. Y simplemente una de ellas, ambas en distintos momentos renunciaron. Dijeron, o me das el personaje o me voy. Y le dijeron, vete. A una de ellas pasó que yo me iba a Corea y la Roxy que se iba conmigo se enfermó de la garganta y no pudo viajar y no tenían a otra. Y la llamaron a ella. Gustó tanto lo que hizo en Corea que la llamaron, le invitaron ahora, ya no es ensamble nunca más, es parte de Broadway y es parte de, ¿cómo se llama?, del National Tour. Tengo otro amigo que también era siempre ensamble y quería dar un paso y empezó a rechazar los personajes de ensamble y empezó a hacer protagónicos en, ¿cómo se llama?, en regional, ¿no? En teatros afuera, en Sí, buenas compañías, pero sí. fuera. Y de ahí terminó audicionando para un, ¿cómo se llama?, para un personaje en Broadway y le terminaron dando el protagónico. Es todo un proceso, pero no hay ninguna garantía. Es un mercado grande, no Y ninguna no es tan garantía. fácil lo del equity, ¿no? No es tan fácil. ¿Sabes que una de las cosas que más me emocionó a mí cuando me dieron el papel fue cuando me dieron mi tarjeta de Equity? Porque para tú ser parte de Equity tienes que estar en una obra que te dé puntos o que sea del sindicato. Si no es del sindicato, a veces te puede dar puntos. Si no eres del sindicato, no puedes estar en la obra, pero necesitas estar en la obra para que te den puntos. Es un círculo vicioso. Entonces, es estar ahí, estar ahí, estar ahí, de repente que te dé la oportunidad. Pero tú sabes, por ejemplo, hablamos de los papeles. Hay gente, tengo un amigo de Perú que audicionó para National Tour de Chicago y lo quería, pero no tenía los papeles. Así que a veces no subestimarnos en el talento. Y siempre sabes que yo soy de las personas que dice, anda y prueba. Y si no, y ten también tú ¿cómo se llama? He trabajado con Rey Bocour, claro, por supuesto, es un genio, Rey, olvídate. Alguien preguntó ahí, perdón. Eh, me distraje. Anda y prueba, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hablamos Pero una ten vez. conciencia que hay mucha gente también ahí, ¿no? Es que a veces la gente no piensa que es fácil y la ansiedad y el desespero y es un proceso muy largo, Marco.
lo que te acabo de explicar. Y ninguna, como te digo, estoy en el National Tour con estos chicos que tenían 8 años haciendo el, el tour y no necesariamente había garantía de que estén en Broadway. Y déjame decirte que de ellos solamente dos han llegado a estar en Broadway. El resto sigue siendo National Tour. Entonces también preguntarte, ¿por qué quieres hacer esto, no? ¿Qué es lo que disfrutas de esto, no? Y probar, o sea, ¿Yo? por ejemplo, cuando estuve en Broadway, se me abrió la oportunidad de ir a Los Ángeles porque conseguí un manager y todo eso, cosa que yo no estaba realmente buscando. Pero si te dicen, Buscando. vente a Los Ángeles, obviamente, ¿cómo se llama? Dices, voy en una. Y justo me pasó lo de Kirstie Alley, que me llamaron a decir que era yo y después se cayó, pero dije, bueno, si estuve tan cerca, vamos a ver. Y me fui un año a Los Ángeles, estuve audicionando, ahí conseguí un guest star en Castle, que también dije, wow, ya conseguí un guest star. Y como te digo, no significa nada, es empezar de cero, la competencia es muy, muy grande. Y yo te digo sinceramente que estando en Los Ángeles, me di cuenta que tener mi nombre en una estrella en el Hollywood Boulevard me chupaba un huevo. No era mi mayor objetivo. Y me encontré haciendo nada por casi un año, tomando clases, hice un guest star en una serie que, es más, lo conseguí mandando un video. O sea, ni siquiera esa audición la hice en vivo, la hice por video. Y dije, esto lo puedo hacer desde Perú, y en Perú yo puedo estar trabajando y haciendo películas con Javier Fuentes. Mi última película fue con Javier Fuentes, que es un genio, y me moría Ahora de que ganas sí, de sí. trabajar con él. Dirigir y protagonizar Cabaret, porque tenía una visión muy concreta de lo que yo quería con Cabaret, e hice la primera vez la versión del director que la dirigió. Yo quería hacer mi propia versión, y cosas que quiero hacer que a mí me llenan y me satisfacen, ¿no? Marco, quien quiere irse a estudiar a New York, quien está con esa maleta llena de sueños, te lo pregunto porque en estos días hablábamos con Natalia Reyes y Natalia estudió allá. Quien se quiere ir a estudiar a New York, ¿tú qué le recomendarías desde tu experiencia, desde lo que tú viviste? ¿O qué no repetirías en ese proceso de irte? Mm, Al haber trabajado muy, muy, muy chico, a mí me tocó duro, Juan Pablo, porque yo trabajé desde muy chico en televisión y, claro, me quejaba de productores, directores o cosas que nos pasan en la televisión o en el teatro, pero nunca había tenido que trabajar en otra cosa que no fuera lo mío. Y yo me fui a Nueva York un poco a la loca, me largué y conseguí una media beca en medio préstamo de la escuela, y de ahí trabajar mucho. A mí me tocó trabajar de mozo, trabajar limpiando teatros, un teatro de Broadway. Yo lo aspiraba, después de la escuela me quedaba aspirándolo, después la obra de teatro, hasta las 12 de la noche, de ahí me iba a casa. Rómpete el lomo, pero ¿sabes qué, Juan Pablo? Yo creo que esa es la edad. Yo me fui de los 20 a los 30. A mí las cosas en carrera no han pasado realmente a reventar hasta después de los 30. Y de los 20 a los 30 me dediqué a romperme el lomo. Yo creo que, y lo que explicaba un poco cómo llegué a Broadway, o sea, unamos los puntos. Si yo no hubiera ido a estudiar a Circle on the Square, no hubiera terminado en Broadway. Si yo no hubiera conocido, de hecho, Cabaret, no hubiera terminado en Broadway. Si yo no, entonces, todos los puntos, y es todo lo que tú vas haciendo, todos los cursos que tomas, todas las cosas que haces, al final van a juntarse para esta cosa que sabe Dios qué es, pero que va a ser siempre más grande de lo que tú imaginas. ¿Cómo la vida te las va colocando ahí, no? Y la única manera de aprenderlo es, ¿cómo se llama? Viviéndolo, ¿no? Y lamentablemente cuando eres chico eres muy vehemente, pero la vehemencia tiene esta cosa maravillosa de a veces no pensar y simplemente hacer, hacer, hacer. Creo que cuando empezamos a pensar, la cagamos, como decimos en mi país, y empiezas a cuestionarte, y esa vehemencia a veces la extraño, ¿no? En lugar de simplemente hacer. Pero, por ejemplo, a mí lo que me enseñó, lo que me hablabas de tú de la escuela, yo aprendí, nunca entendí ese concepto de, ay, pero diviértete, diviértete, diviértete. ¿Cómo me voy a divertir? Estoy trabajando. Y en la escuela aprendí que a través nuevamente de la técnica y del trabajo duro llega la diversión, llega el momento de libertad, pero viene de una estructura. Marco, ¿por qué estar tan preparado a veces en Latinoamérica no suma? Bueno, y te lo voy a decir a ti también, tú trabajas con directores y trabajas con productores. Pasa Marco, mucho. suave, ojo, ojo, Marco. Porque esta Eh, pregunta te la hice una noche cenando en México. Ojo. eh, No, mentira, di lo que quieras. no, tienes que enfrentarte generalmente wow, a prejuicios sí depende, pero también tienes que hacer las paces con eso, ¿no? O sea,
si voy a ir a una novela de una productora en la cual lo que más le interesa los músculos, también tienes que verte tú al espejo y decir, ok, eso es lo que quieren o eso no es lo que quieren. Pero las cosas, creo yo, y dímelo tú, yo creo que están cambiando. Yo creo que ahora que hay tanto acceso a muchas cosas, la gente está buscando cosas más realistas que a mí me parece. O sea, mira Unorthodox, la serie esta de Netflix. No hay un solo musculoso, es la gente muy real, igualito. Lo que hablaban con la directora de casting, ¿qué es el atractivo? Y llega un momento que te meten en la cabeza qué es lo que tú tienes que ser y te olvidas un poco de quién eres tú y pasan los castings. A mí me pasa, Juan Pablo, que a veces llego a un casting y que siento que lo estoy haciendo mal, que no tengo ninguna conexión, que yo no tengo nada que hacer con el personaje, que no sé qué hago acá porque estoy demasiado en mi cabeza en lugar simplemente, hazlo, hazlo y de repente, y me ha pasado de proyectos que yo sentía que no era correcto para el proyecto y que audicioné porque quería que me vean y de repente me eligieron. Y yo decía, wow, qué loco, ¿no? Nunca tú tienes ese control. Pero creo que hay muchos prejuicios. En Perú pasa mucho, ¿no? Que hay películas, con Javier Fuentes, yo que siempre quise trabajar con él porque no es necesariamente un actor, un director comercial, pero hay directores no Es un comerciales que no tipazo, quieren. además. Es un tipazo, claro. Pero aparte de eso, hay directores que no quieren actores. No, no, no quiero actores. No quiero actores para esta película, porque no, los actores actúan. No, 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 no queremos. O sea, pero siempre te vas a enfrentar con cosas, ¿no? Con prejuicios. Por eso también es importante, y yo creo que ha cambiado mucho también que el actor va a esperar en su casa a audicionar. Y pasa mucho ¿no? Que te llamen, ¿no? Y pasa mucho con la gente de mi generación que le preguntas, oye, ¿en qué andas? Y te dicen, es que no me han llamado para nada. Y yo creo que esa época ya pasó. Yo creo que ahora tú tienes que crear tus contenidos, tú tienes que hacer cosas, hacer microteatro, hacer teatro, hacer cortos, tú tienes que estar produciendo tus cosas y haciendo tus cosas y buscando. Ya pasó y ahí es donde también empiezas tú a afinar tu instrumento y estás listo para cuando vienen las oportunidades, ¿no? Contesté tu pregunta, creo que me fui por Un las amigo en ramas, ¿no? común que tenemos, no, no, está bien. Un amigo en común que tenemos los dos me manda por acá, por interno, una pregunta. Por favor, ¿Quién? pregúntele a Marco por qué Perú no está en el circuito internacional, o mejor, por qué Perú no llega a ser una industria desde su punto de vista. ¿Adivinas el amigo? Sí, No, ¿quién? Manuel. Ah, Manuelito Alba. Ah, ya. Se quiere meta cizaña, ¿no? Le gusta meter ahí la cizaña. A ver, bueno, no sé cuál es. Yo creo que en Colombia tienen más, y México obviamente, mucho más apoyo a la cultura. Creo que en el Perú la cultura siempre estaba muy subestimada. Y mira qué loco, ahora con el encierro lo que la gente está recurriendo es a la música, a las series, al arte, a la lectura ¿cómo se llama? Y al deporte, ¿no? Que son cosas que generalmente están muy obviadas, y sobre todo en el Perú. Eh, Creo que Perú y creo que muchos países de Latinoamérica tenemos ese tema de no saber promocionarnos y siempre fijarnos en lo que está haciendo el otro y tratar de bajar, fijarnos en lo que está haciendo el otro y tratar de bajarlo en lugar de yo también subir con él para juntos competir, ¿no? Nos sentimos muy amenazados por la competencia. Entonces, yo creo que en Perú hay mucha producción. Esa es la realidad. Perú es uno de los países latinoamericanos que está produciendo Hay más. muy buen teatro, Marco. Hay muy Pues yo buen he visto teatro. teatro en Latinoamérica, en Perú, en Lima hay muy buen teatro. Hay muy buen teatro y hay mucho cine. No significa que todo el cine que haya sea bueno. Hay cine muy comercial, hay cine malo, hay algunas cosas muy buenas, pero no se trata solamente de la calidad, que poco a poco va a ir sonando, pero también hay un tema de lobby, hay un tema de moverse, hay un tema de apoyo del gobierno. Todo eso, tú lo sabes, cuesta plata. La gente no sabe cómo son las nominaciones al Oscar, no saben que si tu película fue preseleccionada para el Oscar, tú te tienes que ir, invertir no sé cuántos miles de dólares y ponerla y promocionarla para que los que votan la vean. No es que simplemente las cosas surgen y hay todo un proceso con eso. Yo creo que ha pasado también que en los 90 Perú tuvo muchas oportunidades de agarrar un mercado extranjero. Vendíamos las novelas a muchas partes, pero también está la viveza del productor, ¿no? Me dan $1.000.000 para hacer la novela, yo la hago con 100.000. Y eso lo estamos pagando, ¿no? Y es un problema. Ojalá una nueva generación venga. Hay una nueva generación que está haciendo las cosas. Igualito, es caro hacer las producciones que se están haciendo ahora y en Perú hay mucho miedo también no quiero invertir tanto porque si la lanzo y no funciona me voy a carajo, ¿no? Claro. Pero también hay nuevas producciones, está Tondero, que es una gran productora, que está haciendo cosas de muy buena calidad y tratando de salir.
y también hay otras productoras, están los hermanos Pinasco, y hay otras productoras, y hay productores independientes, Manuel Mendoza, bueno, Javier con, ¿cómo se llama?, con sus películas, Salvador de Solar hizo Magallanes, y hay cosas muy buenas que poco a poco, y nosotros vamos, cuando vas saliendo empiezas a aprender un poco cómo es el trabajo del lobby, cómo es que tiene que ir trabajando, pero ahí estamos. Yo creo que en Perú todavía estamos en pañales y tenemos que entender. Retablo, una gran película peruana, pero todos esos proyectos tienen personas como Álvaro Delgado Aparicio o como Javier Fuentes, que Javier trabaja con Colombia, trabaja con España, que tienen atrás gente que sabe cómo funciona esto y cómo Que tiene. conoce el Generalmente son andamiaje. gente que está afuera y exacto. Y no simplemente, yo una película, mi película me Ok. quedó linda y ¿por qué nadie la vio? ¿Por qué no fue a festivales? No, porque tienes que estar con alguien que sepa cómo hacer el circuito y cómo empezar a hacer notar más al cine peruano y a la producción Marco, peruana. estás ahora incursionando, digámoslo algo así, en el mercado mexicano. Estás ahí, llevas buen tiempo tocando y abriendo y hablando y en fin. ¿Cómo te has sentido allá? ¿Cómo ves ese mercado para el resto de latinoamericanos? Es, es un mercado muy competitivo, hay mucha competencia. Eh, a veces nos quejamos a veces de nuestro país, ¿no? Estamos en Colombia o en Perú y nos quejamos de las cosas que tenemos ahí. Acá a veces, acá el problema es a veces que te vean. O sea, acá ni siquiera llegas a veces ni a la audición. Y hay todo, siendo extranjeros, obviamente acá compites primero con los mexicanos famosos, y ahí con los mexicanos, y ahí con los colombianos, que hay mucho más referencia, españoles, venezolanos, y Perú viene ahí un poco, pero yo creo que es mucha la competencia, pero al mismo tiempo aprecian mucho el trabajo. Me pasaron con los proyectos que he estado, una vez que he entrado, el primer día me trataban como extra contexto, y después, el segundo día, al ver mi método de trabajo, mi profesionalismo, ¡fum!, cambiaban radicalmente conmigo y eso era muy bonito. Igual sigo luchándola, tocando puertas y audicionando como todos los actores. Estaba coronavirus, todo un poco más de un mes y bueno, en esas andamos. Es un mercado muy competitivo. Eso te iba a decir. Yo vi Igual, Chicago, pues sí, no te vi en Chicago, vi el montaje anterior y entraste a Chicago. Bien, ¿no? Es un montaje muy chévere. pero para que veas cómo es la competencia y cómo es a veces, por ejemplo, había una gran posibilidad de que yo entre al principio y estrenar la obra, porque yo venía de Broadway. Pero, sin embargo, al final decidieron que la persona que querían alguien que sea más comercial acá en México, que fue el Conocido. actor, claro, más conocido en México, y listo, no lo agarré. Pero después tuve la gran oportunidad de poder entrar al elenco, ¿no? Pero como te digo, ese es el nivel de competencia. Compites con muchas cosas, no solamente Son muchas cosas que ustedes toman en consideración, no solamente el talento o que seas correcto para el personaje, ¿no? Y nada, tú uno tiene que meterse a eso, ir y audicionar todo lo que puedas para agarrar algo por ahí. Marco, ya para cerrar, digamos que el mundo está en crisis desde el punto de vista, desde lo artístico. En Los Ángeles lo cultural cerró 6 meses, aquí en Bogotá se está hablando de año y medio, sin actividades sin actividades grupales o sociales. Lo que digamos que el teatro y la música se van a ver afectados. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Qué sientes que va a pasar? Esa pregunta está bien difícil, porque creo que estamos todos juntos en esto y estamos un poco lo que tú estás haciendo tú, ¿no? Reinventándonos, buscando nuevas maneras de comunicarnos y cómo llegar a la gente y poder transmitir nuestro trabajo y ver la manera de también, ¿cómo se llama?, de poder tener algún tipo de ganancia con esto, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica solamente al teatro. Porque me pasó a mí este año, Juan Pablo, yo me iba a dedicar por completo al teatro este año hasta agosto y ahora me quedé sin trabajo y también estoy en el mismo problema de económicamente, lo que hablaban también con otra actriz, con una colombiana, decías económicamente qué tienen que hacer los actores. Con Eh, Cristina ayer. Sí, con Cristina. Y me hicieron pensar mucho en eso y me dio mucha risa cuando ella dijo, invertí un montón de cosas y perdí toda mi plata, igualito. Los actores no somos inversionistas. No, no inviertan, chicos. No Sí, busquen un actor escuchen, para no, montar un negocio. no, ya escuchen a Cristina, escúchenme a mí, ya perdimos un chupo de plata, no inviertan. Todos los actores que yo conozco, primero cómprense en su departamento, que eso siempre lo pueden alquilar, y yo creo que busquen cosas muy seguras y ahorren su plata. Y tengo actores que de repente tuvieron su momento, ¿no? Y acuérdense que esto es una ola, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y cuando estás en la cresta de la ola,
aprovecha, no piensas que va a durar muchísimo tiempo, aprovecha ese momento y ahí capitalízate. Porque me ha pasado también con amigos que de repente estaban en la cresta de la ola y decían, ya, pero da un payment para un departamento. No, yo quiero viajar, yo quiero pasarla bien, no sé qué cosa. Perfecto. Y después cuando vinieron las vacas flacas, fue difícil, ¿no? Eh, Tengo recursos en este momento por haber, ¿cómo se llama? En las vacas. Dándonos. Y yo creo que no quedarnos en creo que el encierro llega un momento felicidad. Si eres escritor, escribe. Si eres cantante, canta. Si eres actor, como empieza a grabarte monólogos, empieza a hacer cosas. Que eso es toda una nueva. Tenemos la gran suerte de tener ahora el internet y esos medios mira tú ahora tienes tú prácticamente un programa de televisión y gente que yo no conozco, que saben que te conozco, me han comentado sobre ¿cómo se llama? Estas entrevistas que tú estás haciendo. Así que nada, a darle, reinventémonos. Sí, también la presión, yo creo que también hay días en que uno sabes que no quiere hacer nada, está bien, dátela. Ese día agarra, ráscate las Sí. manos todo el día y no hagas nada. Y está bien y permítetelo. Pero también yo creo que hay que levantar un poco el culo y hacer un poco de cosas. Marco, gracias por esta entrevista tan divertida, por la honestidad, por ser Pero me como faltan eres tú. preguntas, Juan Pablo. Te Después, tenía acá estoy unas hablando. preguntas. Créeme que estoy esperando que abran fronteras. Tengo la maleta lista para irme para México. Seguro nos vamos a ver en México muy pronto. Dale, dale. Gracias por aceptar la No, invitación, por aclararnos tantas dudas sobre Broadway, por la amabilidad desde ese gesto. Y bueno, un abrazo y que de verdad todo salga rápido y muy bien. gracias. Espero nada, que les haya gustado la entrevista y que hayan encontrado algunas cosillas que puedan usar por ahí. Gracias, ha sido un honor, en serio. Muchas gracias, Juan Pablo. Vale, un abrazo a todos y gracias. Nos vemos mañana. Chao. Cuídate, saludos a Perú.